Vamos a orar primero para que nos preparemos para este fin de semana que viene. Y como decía Eduardo, que el Señor nos ayude y nos dé conciencia de lo que necesitamos realmente en ser ministrados. Que seamos dirigentes en nuestra búsqueda con Dios. Eso depende de cada uno, lo que hagamos en lo personal. Y ahora solamente quiero invitarlos a que busquemos la presencia de Dios. Y todo eso va a venir solo, va a venir por añadidura, en la medida que nos mantengamos en su presencia, en adoración, en alabanza, en oración. Así que oremos y vamos a adorar al Señor. Señor, te damos gracias, te queremos bendecir y exaltar, declarar que tú eres Dios y Señor de nuestras vidas, que no hay nadie como tú para nosotros, Señor, que tú eres el único, el suficiente, Señor, el todo suficiente, Padre. Queremos poder, Señor, adorarte en esta hora con corazón sincero, no mirando nuestra necesidad o nuestras faltas, sino que queremos ver tu presencia, tu poder manifestándose en nosotros, Señor. Queremos adorarte desde nuestro espíritu, que a veces se apaga por tanta carne, o a veces solamente por el afán, Señor, de la vida. Te pedimos que nos ayudes, Señor, y que nos saques de todo embotamiento, y que tu luz comience a obrar en nosotros, Señor. A veces nos hemos conformado con conectarnos, Señor, con escuchar, solamente con escuchar. Y no basta solamente oír, porque somos oidores olvidadizos, Señor. Necesitamos de ti, Señor, de tu poder obrando realmente en nuestras vidas, Señor. Y que tu palabra que haga su efecto en nosotros, Señor. Necesitamos, Señor, esa verdad para nuestras vidas. Abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos para poder ser libres, para poder ser sanos de verdad, Señor. Para que todo lo que siga oculto ahí, lo que está inconcluso, todo el proceso que tú empezaste en nuestras vidas cuando te conocimos, eso, Señor, llegue a su fin, Señor. Porque el que empezó la buena obra no va a terminar, es fiel para terminarla, Señor. No va a dejarla inconclusa. Te pedimos, Señor, de que hagas, Señor, en nosotros tu voluntad. Te anhelamos, Señor. Tenemos hambre de tu presencia, Señor. Hambre de tu palabra y de tu verdad. Hambre de tu poder. Hambre de tu reino en nuestras vidas, Señor. Que tú comiences a penetrar con esa presencia de reino, Señor, en nosotros, Señor. Y que todas las tinieblas, todas las cadenas, las fortalezas que aún estén haciéndonos andar a ciegas, Señor, o nos mantienen estancados, Señor, que todo aquello sea derribado por el poder de tu unción, Señor, porque el yugo es podrido, Señor, por la unción. Te pedimos, Señor, que te glorifiques, Señor, que te glorifiques, Señor. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. No hay nadie como tú, no
exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de gloria, yo me rindo, Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate, 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 glorifícate. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas
esperanza se haga real, Señor. Que seas glorificado con nuestras vidas, Señor. Que venga tu reino, Señor, sobre cada uno de nosotros, los que estamos aquí clamando por ti, Señor. Clamando por tu sanidad, por tu libertad, Señor. No hay nadie como tú, no hay otro que pueda sanar nuestras dolencias. Tú eres el que sacia nuestras almas, Señor. Solo tú, no hay nada más, Señor. Te pedimos que vengas con esa agua viva, Señor, y comiences a hacer vida en nosotros, Señor, en vez de nuestro interior. Que fluyan tus ríos de agua viva, Señor, y que comience la vida de Cristo a penetrar desde lo más profundo, Señor, de nuestro corazón, y que pueda hacer visible, Señor, tu obra, tu reino en nuestras vidas, Señor. No queremos seguir siendo atados, no queremos seguir cabizbajos, Señor. No queremos seguir con ese peso de pecado o toda maldición, Señor, que nos abruma y que aún sigue activa, Señor, en nosotros, Señor. No queremos seguir en ese círculo, Señor. Queremos que realmente tú seas, Señor, en nosotros, obrando con tu poder, Señor. Porque tú has venido, Señor, a dar vista a los ciegos, Señor. A sanar todas nuestras dolencias, a curar a todo quebrantado de corazón, Señor. Tú das vida. Tú, Señor, vences tinieblas. Tú das luz, Señor, al que está en oscuridad. Tú das, Señor, el pan que necesitamos, que todo hambriento necesita, Señor. Señor, tú eres fiel, Señor, y eres un Padre amoroso que nos quiere ver con bien, porque tú no tienes pensamientos de mal para con nosotros, tus pensamientos son de paz. Te pedimos, Señor, de que obres poderosamente, Señor, en nuestras vidas, Señor, y en nuestras familias, y que comiences, Señor, a derribar todo aquello que aún nos esté estorbando, Señor. No para sentirnos bien con nosotros mismos, Señor. Para eso podríamos estar con una terapia, Señor. Pero hay cosas aún más profundas que solamente tú y solo tú puedes derribar, Señor. Solo una palabra tuya basta para sanarnos, Señor. Eres tú, Señor, el único que tiene la puerta y que nos puede hacer salir de toda muerte, de toda cautividad, de toda bruma, Señor, de todo aquello que no nos permite ser manifiestos como tus hijos de reino, Señor. Porque a veces estamos escondidos, Señor, y no permitimos que esa luz de Cristo salga por nosotros, Señor, en el mundo. A veces nos encerramos en un momento de conexión de culto, de conexión de estudios o de asistencia a alguna reunión, pero la vida de Cristo no fluye más allá, Señor. Te pedimos que seas manifiesto, Señor, no solamente en el seminario de liberación, sino que esto produzca muchos frutos en nosotros, Señor. Que hagas un antes y un después en nuestras vidas, Señor. Y que sigas, Señor, perfeccionando la obra de Cristo en nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído,
asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por borrar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Sí, Señor, queremos que nuestras vidas sean agradables para ti, Señor, como ese perfume que derramó, Señor, aquella mujer que dio lo mejor y todo lo que tenía con su perfume, pero más que eso es con su adoración. Entregó todo de sí, Señor, lo vertió todo en ti, Señor. Así nosotros queremos derramarnos, Señor, como aquel perfume, que sea un olor agradable para ti, Señor, porque solo tú eres digno, Señor, de recibir todas nuestras vidas, Señor, toda la adoración, toda la exaltación a ti, Señor, porque tú eres el Dios que nos rescató, tú eres el único Dios que nos llamó y nos dio nuevas vestiduras, un nuevo nombre, el que nos salvó de
total ruina, Señor. Gracias, Señor, por aquel precio que pagaste, Señor, para poder darnos salvación, Señor, para poder darnos nueva vida. Gracias, Señor. Te amamos, Señor, y te exaltamos en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, te damos las gracias. Yo personalmente quiero agradecerte por tu bondad, por tu amor, por tu llamamiento a la libertad, tu llamamiento al reino de Dios, Señor. No solamente nos has salvado, nos has pasado de muerte a vida, nos has dado vida eterna para que no muramos eternamente perdonando nuestros pecados, sino que nos has hecho un llamamiento supremo, un llamamiento celestial, un llamado de reino, un llamado a reinar, a ser reyes y sacerdotes. Nos has llamado a ser libres, a libertar a otros, a tener parte en tu reino, Señor, a tener una parte activa en tu propósito, en tu ministerio, en tu desarrollo, en tus planes, Señor, en tus ejecuciones, Señor, aquí en la tierra. Nos has dado de tu unción, de tu Espíritu Santo, para que seamos hábiles guerreros y guerreras, Señor, y ministros del reino de Dios. Prepáranos, Señor, libértanos, abre nuestros sentidos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que toda tiniebla sea disipada por la luz, porque escrito está que vino la luz y las tinieblas no prevalecieron en contra de ella, Señor. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Entonces, les voy a compartir acá, gracias, hermano. Les voy a compartir acá esto. Ahí está. Entonces, en las dos primeras partes, ¿cierto? Vimos principalmente, ¿cierto? Tratar de responder esta pregunta, ¿cómo entran los demonios? ¿Cierto? Que no es tan simple como usted pecó y entraron, no. ¿Ya? Nosotros vimos que para responder esta pregunta tenemos que entender cuál es el arma o el mecanismo o el cómo Satanás empieza una invasión, ¿cierto? Y vimos de que usa armas, entre ellas está la tentación, los sentimientos agobiantes, etcétera, etcétera, ¿cierto? O las falsas doctrinas, las falsas revelaciones, las falsas inspiraciones. Esa es el arma. No porque yo esté bajo un ataque significa necesariamente que estoy contaminado, ¿cierto? Después vimos el cómo, ¿cierto? No, el por qué, que es la causa de que el arma tenga el efecto que Satanás espera que tenga. Por ejemplo, nosotros vimos de que cuando somos tentados, ¿cierto? Y hay concupiscencia en nosotros o pasiones que no han sido ordenadas o sujetadas al Espíritu Santo, entonces somos susceptibles a caer en la tentación. Nadie está libre de ser tentado, pero yo tengo que mantener en orden mis pasiones. ¿Ya? ¿Qué más? Por ejemplo, vimos que cuando viene una falsa revelación, ¿cierto? Etcétera, etcétera, o una inspiración, una falsa profecía, si yo no estoy afirmado en la palabra de Dios, si yo no tengo un corazón íntegro que busca glorificar a Dios y no busca mi propia gloria, por ejemplo, si yo no he sido libre de las herencias del ocultismo, ¿cierto? Y todo lo demás, entonces voy a ser susceptible a caer en falsas profecías, falsas revelaciones o en falsos dones, etcétera, etcétera. Amén. Y ahora vamos a ver el cuándo. Vemos el cómo, ¿cierto? El por qué y ahora vemos cuándo entra un demonio. Entonces vamos a definir este cuándo como el momento en que un demonio encuentra la causa. ¿Cuándo? Cuando el demonio, ¿cierto?, encuentra la causa o el porqué, ¿cierto?, que le permite utilizar el mecanismo que quiere usar de una manera efectiva para invadir el ser humano. Está usando un arma, tentación, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Está usando el arma y en el momento en que encontró la causa para que el arma pueda hacer el efecto que espera, que es justamente invadirnos. Eso es lo que quiere el diablo y sus demonios. Invadirnos, matarnos, castrarnos, apartarnos de los caminos íntegros y fieles del Señor Jesucristo.
Y si eso conlleva prosperarlo económicamente, si eso conlleva incluso sanar aparentemente una enfermedad, lo va a hacer con tal que usted sea parte del Señor Jesucristo. Si eso conlleva a usted darle plataforma en una iglesia, entre comillas, cristiana, lo va a hacer. Y yo ya les conté parte de mi testimonio, ¿cierto? De que lo hace. Yo fui un falso ministro, con falsos dones que tenían cierta efectividad. Entonces, dar esos falsos dones, esas falsas señales, ¿cierto? Ese poder demoníaco, quizás sobrenatural, dar falsas revelaciones, etcétera, etcétera, darme un lugar, un puesto en la iglesia, con tal que yo me aparte de la fidelidad del camino de Jesucristo en humildad, fidelidad en la verdadera revelación de la palabra, el diablo lo va a hacer. Si conlleva, por ejemplo, ojo hermanos, si conlleva darle una pareja que satisfaga todo lo que su carne desea, con tal de apartarlo de los caminos de Cristo, lo va a hacer. Amén. Yo hace muchos años atrás tenía una supuesta idónea, ¿cierto? Hace años atrás, ¿cierto? Muchos años atrás. Que estoy viejo. Hace como 15 años atrás, ¿cierto? Y llegué donde ¿cómo se llama? Un pastor que me dijo, o esa chiquilla o Dios, pero si no corta ahora esa relación que tiene, se me va de vuelta para la casa y yo no lo disipulo. Y yo dije, no, yo prefiero a Dios. Ese mismo día le dije, ¿sabes qué? No te voy a llamar más. Pum, le corté y no supe más de ella. Así de simple. ¿Por qué? Porque para mí, en ese momento, Dios me dio la gracia de que para mí era más apasionado, más discipularme, encontrar mi propósito en Cristo, querer saber de Cristo, crecer en Cristo Jesús. Y eso fue una tremenda bendición, porque después conocí a la que realmente era mi idónea, que es Marcela, con la que ahora estoy casado y tengo una linda familia en Cristo Jesús. Pese a que en ese momento, hermano, yo estaba convencidísimo que era mi idónea. Las señales que supuestamente Dios me había dado, cómo me sentía, cómo se sentía ella, etcétera, etcétera. Estaba totalmente convencido, enamorado hasta las patas, supuestamente, pero era parte de lo demoníaco y de lo carnal también. Por muy bonito que sea, por muy aparentemente divino que era, porque el diablo, ¿cierto?, me engañó, o yo me dejé engañar, ¿cierto? De que eran todas las señales de una idónea. Entonces Dios llegó y me dijo, o ella o yo. Y yo dije, Dios. Y así Dios me rescató. Entonces a veces nosotros decidimos nuestra carne, o ir por nuestra carne. Entonces, tenemos que ver el cuándo, el momento en que se encuentra la causa. Entonces, no es necesariamente un momento cronológico. En este minuto entró el demonio, sino es cuando el ataque logra el efecto esperado por el enemigo. Primero, en el caso de la tentación, cuando el pecado es consumado, como dice en Santiago 1:15, siendo el pecado consumado engendra muerte. Santiago 1, ¿cierto? Justamente nos muestra este proceso, ¿cierto? Donde dice de que nadie diga de que es tentado de Dios, ¿cierto? Porque Dios no tienta a nadie en el sentido de inducir al mal, sino que cada uno de nosotros es cebado o cazado cuando nuestras concupiscencias no están ordenadas, y como están ordenadas, la tentación nos caza, nos arma un lazo. Acuérdense que vimos el tema de el lazo del cazador, ¿cierto? De que el lazo realmente es la tentación. Nos caza, y cuando es consumado, el pecado engendra, ¿qué cosa? Muerte. ¿Y qué dice Romanos 7 sobre la muerte? De que el cuerpo de esta muerte, acuérdense de que Pablo habla del cuerpo de esta muerte cuando habla de la carne, siendo apóstol, teniendo años de ministerio, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Subió hasta el tercer cielo. Él dijo, veo que en mis miembros no mora el bien, sino que mora el mal. Y habla del cuerpo de esta muerte. Entonces, cuando el pecado es consumado, engendra muerte.
la plataforma para que entre Satanás. Vamos a ver un pasaje, Juan 10:10. A ver si tú me ayudas, hermano. Juan 10:10. Vamos a hablar sobre esa muerte. ¿Lo leo yo? Sí, por favor. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Busca el Salmo 143:3, por favor. Entonces vemos de que el ladrón no ha venido sino a ¿qué? A matar. Por lo tanto, cuando el pecado es consumado, engendra muerte. Y ojo de que, por ejemplo, hermanos, el pecado consumado, miren, siempre doy este tipo de ¿cómo se llama? Ejemplo, porque son más fáciles de entender en la práctica. Por ejemplo, el tema de el ¿cómo se llama? Adulterio, por ejemplo. Uno dirá, el pecado es consumado cuando tengo intimidad sexual con otra persona que no es ¿cómo se llama? El cónyuge. Sin embargo, Jesús nos declara de que el pecado del adulterio es consumado cuando yo codicio el acto. Y no solamente el acto. Amén. Así que, ojo con eso. Ahí es consumado el pecado del adulterio según el Señor Jesucristo, no según yo. Amén. Léelo, por favor. Salmo 143:3. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, heme hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Como los ya muertos. El diablo ha perseguido mi alma, estoy en tierra, me ha hecho habitar en tinieblas como los que ya están muertos. Les estoy mostrando estos pasajes para que vean la relación entre la muerte y la actividad de Satanás. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuándo, cierto, cuándo entra el diablo? Cuando un pecado no es confesado en el momento determinado por Dios. Y esto ya se los mencioné, ¿cierto? En Isaías 1:18-20 dice, venid luego, dice Jehová. En Lucas 3, del 8-9, ¿cierto? Hay un tiempo para dar fruto de arrepentimiento. Cuando predica Juan, ¿cierto? Dice, haced frutos dignos del arrepentimiento. Porque el hacha ya está puesta para talar los árboles. Eso muestra de que hay un tiempo, hay un límite. Tampoco usted tiene que pensar que esto es un tiempo cronológico, ¿cierto? Que Dios diga, tienes 3 horas para arrepentirte, o tienes 1 mes para arrepentirte, sino que está hablando de una condición, hay un momento que Dios me da la oportunidad de arrepentirme. Amén. Por ejemplo, Judas, ¿cierto? Vemos de que Judas era ladrón y finalmente se entregó al pecado. Vamos a ver Juan 12:6. Ese sí lo vamos a buscar. Juan 12:6. Mas dijo esto, no por el cuidado que él tenía de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y traía lo que se echaba en ella. Ya. Lucas 22:3. Vemos de que Judas, por ejemplo, teniendo al Señor Jesucristo, que les estaba enseñando de la justicia, de la rectitud, o sea, siendo apóstol, porque había muchos discípulos más, ¿cierto? Pero habían 12 que eran apóstoles y que estaban más cercanos con Jesús. Y entre esos, ¿cierto?, estaba Judas. Por lo tanto, tenía más facilidad de aprender. Vamos a ver Lucas 22:3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Entonces, cuando se entregó al pecado deliberadamente y nunca lo confesó, nunca se arrepintió, terminó, ¿qué cosa? Entrando Judas en él. ¿Qué más? Cuando no perdonamos o no somos diligentes en la reconciliación y guardar la unidad. Para eso hay muchos versículos. Entre ellos, por ejemplo, el mismo Señor Jesucristo dice que si no perdonamos a los que nos ofenden, vuestro Padre que está en los cielos tampoco os perdonará. No es que Dios no nos haya perdonado en la cruz, sino que está hablando de que los beneficios del perdón, la vida del perdón, no se puede manifestar en nosotros si nosotros no perdonamos. Porque al yo no perdonar, le estoy cobrando la deuda al otro. Por lo tanto, me hago deudor.
del que me perdonó. ¿Me entienden? Entonces, cuando no perdonamos o no somos diligentes en la reconciliación y guardar la unidad, esto se aplica en la iglesia, se aplica en el matrimonio y se aplica en la familia. No es que yo tenga luchas para perdonar. Por ejemplo, hay cosas que son bastante profundas que cuesta perdonar. Es un proceso. Tengo que perdonar constantemente una y otra vez, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, pero no es ese proceso en sí, sino que cuando no somos diligentes en perdonar, en entregar el perdón o en la reconciliación y guardar la unidad. Yo puedo tener un problema conyugal y tanto el esposo como la esposa deben ser diligentes en la reconciliación. En la iglesia, etcétera, etcétera. Bueno, voy a contar, ¿cómo se llama? Un testimonio, por ejemplo, ¿cómo se llama? Ayer, ¿cómo se llama? Yo estaba mal, ¿cierto? Por ciertas cosas, y mi esposa fue diligente, insistió, hasta que ella generó una reconciliación. Si ella no hubiese sido diligente en guardar ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Unidad, ¿cierto? Quizás no hubiese habido tan rápido una reconciliación o quizás una restauración. Amén. ¿Qué más? Cuando el mal que nos hace una autoridad nos derrota o nos define. Nosotros vimos, ¿cierto?, de que una de las herramientas que usa el diablo es justamente maldecirnos o dañarnos por medio de alguien que tiene cierto grado de autoridad sobre nosotros, ¿cierto? De eso nadie está libre, hermano. Puede ser que el cónyuge esté pasando un mal rato, ¿cierto? Y de repente me diga algo que me hirió, hizo algo que me hirió. Eso es parte de la vida y nos va a seguir pasando. Amén. El tema está cómo sobrellevar ese tipo de conflictos. Va a pasar en la iglesia que de repente que yo estoy mal, ¿cierto? Y siento que no me saludaron, que me hablaron fuerte, que me hablaron feo, ¿cierto? Todo lo demás, etcétera, etcétera. Puede pasar. El tema está cómo yo lo llevo. Entonces, cualquier persona que tiene grado de autoridad, el diablo puede usar eso o aprovecharse de esa situación para intentar invadirme. Entonces, cuando hay una causa, por ejemplo, cuando yo ya vengo herido, tengo ciertos rasgos de etcétera, etcétera, y yo me identifico con ese mal, yo me dejo vencer por ese mal, yo me dejo derrotar y me defino por la herida de la persona que tiene autoridad, entonces el diablo entra. Amén. Entonces, acuérdense que en la Biblia dice de que el diablo es como león rugiente que anda buscando ¿a quién? Devorar. Amén. Acuérdense que en Éxodo también tenemos el ejemplo de que el pueblo de Israel terminó con congoja de espíritu. ¿Ya? Vamos a seguir. Cuando no aplicamos la fe ante las adversidades propias de la vida. Acuérdense de que la Biblia dice claramente de que el mundo está gobernado por el diablo. Jesús nos dice claramente de que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Entonces, las situaciones nos van a traer congojas. ¿Cuál es el problema? Que el diablo se aprovecha de esas situaciones o puede provocar ciertas situaciones. Quizás no todas son de él, sino que hay algunas que son propias de la vida, ¿ya? Pero se aprovecha y cuando hay una causa, yo no he ejercitado mi fe. Acuérdense que la fe viene por el oír y el oír ¿qué? Palabra de Dios. La palabra de Dios genera, forma la aplicación de la palabra de Dios en mi vida, el estudiar la palabra, aprender la palabra para aplicarla, ¿cierto? Genera en mí o empieza a formar en mí por medio del Espíritu Santo fe. Si yo no estoy ejercitado en eso, cuando, ¿cierto? Ese es el porqué. Cuando viene el ataque, ¿cierto? Encuentra el diablo el porqué, que no tengo una fe firme y entonces yo termino no confiando en la adversidad. Y ahí hay una invasión, porque pequé por incredulidad. Amén. Cuando creemos que los pensamientos diabólicos son verdad, es decir, que el diablo tiene la razón. Y esto tiene que ver con los pensamientos agobiantes. Nadie está exento. ¿Dónde está tu Dios? Estás solo. Tu esposo no te ama, tu esposa no te ama. Divórciate.
está todo perdido. Si Él te hizo eso, hazle tú también, tienes derecho. No sé. Puede pasar en el matrimonio, en la iglesia, etcétera, etcétera. Justamente. Entonces, nadie está exento que vengan esos pensamientos, pero cuando hay una causa que yo no he perdonado, que he guardado, ¿cómo se llama?, amargura, que tengo cierta lástima propia, el diablo va a encontrar el cuándo. Cuando encuentre esa causa va a encontrar el cuándo, cuando yo termino creyéndole. Sí, es verdad, no me ama. Sí, es verdad, Dios no está conmigo. Sí, es verdad, si Él me la hizo, yo también se la puedo hacer. Y ahí entró Satanás. Acuérdense que nosotros nos encontramos con el ejemplo en Hechos 5:3 de Ananías y Zafira, que Pedro dice que ¿por qué dejaste que Satanás haya llenado el corazón? ¿Cuándo Satanás llenó su corazón? Cuando aceptaron la idea que podían mentir al Espíritu Santo y salirse con la suya. Pedro les da testimonio. ¿Por qué dejaron que Satanás llenara su corazón? Si dice, eso era de ustedes. Si, ¿cómo se llama? El pecado no es no haberlo dado todo, hermanos, sino el pecado es la mentira. ¿Por qué decir de que eso era todo cuando no lo era? Si ellos eran libres de dar o no dar nada. Porque era de ellos, es voluntario. Ellos podrían dar, miren hermanos, traigo una ofrenda porque vendí en mi casa, etcétera, etcétera. Ahí está. ¿Cómo se llama? Y miren, ni siquiera tendrían por qué haber dicho que era todo, era la mitad, porque eran libres y nadie se los exigía. El pecado fue porque Satanás llenó vuestro corazón para mentir contra el Espíritu Santo. No habéis mentido a los hombres sino a Dios, por eso que fue grave el pecado. Y hubo una contaminación satánica. Entonces, vemos el arma, el pensamiento. Vemos el porqué o la causa, querer aparentar. Porque todos estaban haciendo exactamente lo mismo, vendían todo. Entonces ellos decían, no, yo también tengo que ser de los que entregan todo. Pero como no querían entregarlo, dijeron que era todo, pero no lo era. ¿Para qué, hermano? Para aparentar. La causa ahí era las apariencias. Como cuando los fariseos decían todo para la ofrenda. Claro. Entonces vemos de que aquí hay un ejemplo bíblico de que Satanás invadió el corazón. Y cayó sobre ellos juicio de Dios. Amén. ¿Qué más? Cuando creemos una falsa doctrina dejando la doctrina de Cristo. Miren, hermanos, esto es sumamente relevante. ¿Por qué? Porque ya vimos de que nadie está exento. Si usted cree que está exento de falsas revelaciones, falsas inspiraciones, falsos sueños, entonces váyase a otro lado porque en la iglesia de Cristo no vamos a tener cabida. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Cristo nosotros somos gente que depende de Jesucristo, depende de la gracia. ¿Cierto? Y nosotros tenemos que saber de que, ahora, miren hermanos, obviamente mi relación con Dios me va a ir trayendo una confianza, una intimidad con Dios que cada vez voy a ir conociendo más cómo Dios me habla. Eso es lógico. Pero eso no me hace infalible. Miren hermanos, el otro día estaba, ¿cómo se llama? Orando, ¿cierto? Y dentro de eso decía de que muchas veces criticamos a los ¿cómo se llama? Católicos que creen en la infalibilidad del Papa, ¿cierto? De que todo lo que dice el Papa es divino, porque ese es su sostén, ¿cierto? Creen en la infalibilidad del Papa. Y todos nosotros como cristianos decimos que no, que eso es imposible, que en un hombre, pero muchas veces nosotros creemos en nuestra infalibilidad. Está lleno de gente que quizás es profeta, quizás sí, no lo sé, pero que se cree profeta, las revelaciones, y creemos en nuestra infalibilidad. Pues si Dios me lo dijo a mí, yo soy infalible. Y al final es lo mismo y peor. Porque por último, el católico está poniendo la infalibilidad en un hombre que cree que es un representante de Dios que no lo es, ¿cierto? Pero nosotros es peor porque creemos en nosotros mismos. Por eso que somos arrogantes, muchas veces. Entonces no creemos en la infalibilidad del Papa, pero sí en nuestra infalibilidad. Es que Dios me lo mostró.
Hermanos, gente que de repente, por ejemplo, tan absurdo, a mí Dios me mostró que mi hijo iba a ser varón. Va al médico y es mujer. No, algo pasó, algún pecado es que no puede ser. Se equivocó el médico, está mal la ecografía. Por favor, hermano, te equivocaste. Es que Dios me lo mostró en oración, en ayuno, estaba haciendo un ayuno de 40 días y me lo mostró, yo lo vi en un sueño, vi que era mi... Quizás fueron tus ansias, quizás ni siquiera fue un demonio, quizás fueron tus ansias. Miren, hermanos, ejemplo, yo sabía que mi primer hijo iba a ser hombre, pero en mi interior tenía muchos deseos que fuese una niña. Decía, y si fuese una niña sería muy regalona, todo lo demás, pero sabía que mi primer hijo, antes de saber que venía, iba a ser un hombre. Pero yo no lo di por sentado. Dije, nuestro primer hijo va a ser hombre. Dije, bueno, si es de Dios va a ser y si no, no nomás. Y si es niña, ¿qué? Y con esta niña, ¿cómo se llama? Que viene ahora, ¿cierto? También, ¿cierto? ¿Cómo se llama? En el momento, incluso, hermano, en el momento de la concepción, ¿cierto? En el momento de la concepción, ¿cierto? Con mi esposa, ¿cómo se llama? Oramos. Antes de, ¿cierto? Señor, queremos tener un hijo. Y Dios nos reveló que iba a ser niña. Pero tampoco dimos eso por sentado. Es niña y... no, sino que teníamos que comprobarlo. Y eso no es incredulidad a Dios. Sabemos que Dios es fiel, pero nosotros somos infalibles. O sea, nosotros no somos infalibles. ¿Qué pasa si fue mi inspiración? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros creemos en nuestra infalibilidad y nos damos cuenta que no era así, nos desilusionamos de Dios, o peor aún, nos enorgullecemos y empezamos a llamar a la manifestación del Espíritu Santo manifestaciones diabólicas. Y caemos en lo mismo que hacían los fariseos con Jesús. Este echa demonios sino por Belcebú. Cuando viene alguien en la unción del Espíritu Santo y nos quiere corregir, nos dice, hermano, esto no es de Dios. No, ellos tienen demonios y yo tengo la unción del Espíritu Santo. Mira, hermanos, a mí, ¿cierto? Hace tiempo estuvo muy de moda, ¿cierto? El tema de que no estamos en el mismo espíritu, hermano. Entonces, ¿cómo se llama? Un día fue tanto, un día fue tanto, entonces le dije, ¿qué es lo que me quiere decir con eso? No, simplemente que como no pensamos lo mismo, no estamos en el mismo sentir y en el mismo espíritu. Bueno, hay un solo espíritu de Dios. O usted tiene, ¿cierto?, el Espíritu Santo o yo, pero ¿quién lo tiene? Ah, no, hermano, es que yo no quise decir que usted tenía un demonio. Entonces no diga eso, pues, hermano. Así de simple. Entonces, hay un solo Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nunca va a contradecir las Escrituras ni los propósitos doctrinales de las Escrituras. Ojo. ¿Ya? Entonces, cuando llegamos a creer una falsa doctrina, entonces nadie está libre de que llegue una falsa inspiración, hermano. O que usted lea la Biblia y esté interpretando mal un pasaje. Porque puede ser que lo esté interpretando mal. Y que cuando hable con alguien, mira, ¿sabes qué? Pienso esto. No, hermano, esto es de esta manera porque en este otro pasaje dice lo mismo. Y se te abre el entendimiento. Ah, en realidad es así. Listo, se terminó. Pero si yo soy orgulloso y me empecino en eso, no, es que Dios me lo mostró, es así, etcétera, etcétera, puedo terminar en una herejía y puedo terminar formando una secta. Y así parte la mayoría, hermano. Por la testarudez y el orgullo, la arrogancia. Entonces, nadie está susceptible del engaño. Cuando hay una causa de no creer en las Escrituras, en el sentido de yo someterme a las Escrituras y no usar las Escrituras para yo ser más, para yo sentirme el que tiene revelación, ¿cierto? Para yo sentirme alguien importante, sino que realmente uso las Escrituras de manera humilde para que guíen realmente mi vida y yo me someto a la doctrina del Señor Jesucristo. Entonces, ahí viene el cuándo. Porque terminamos creyendo una falsa doctrina. Acuérdense que las Escrituras hablan del anticristo. Hablan de perseverar en la doctrina de Cristo. El que no persevera en la doctrina de Cristo y se revela, no tiene a Dios. Acuérdense que en 2 de Tesalonicenses 2:9 al 11
habla de que este anticristo viene según la operación de Satanás con prodigios engañosos y milagros. Acuérdense que en las Escrituras también habla de que el espíritu del anticristo ya está engañando. ¿Puedes buscar la primera de Juan 4:3? Ya está funcionando. Incluso, ¿cierto? En primera de Juan 2, creo, ¿cierto? Dice de que ya han salido muchos anticristos. Y estamos hablando de los tiempos de los apóstoles. ¿Amén? Entonces, el espíritu del anticristo está operando. Y yo se los digo por testimonio. Cuando a mí se me ministró liberación, uno de los demonios que salió era el espíritu del anticristo, o dijo ser el espíritu del anticristo, cosa que no dudo, porque dice de que quizás muchos demonios toman ese nombre, porque cumplen esa función. Lee, por favor, hermano. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. ¿Ahora ya está dónde? En el mundo. Y ojo que dice todo espíritu. Nos muestra algo en plural. No el espíritu que confiese, sino todo espíritu que confiese o que, ¿cierto? O que no confiese que Jesús ha venido en carne. Este es el espíritu del anticristo. Por lo tanto, no es uno en particular que anda pululando por ahí, sino que probablemente muchos demonios toman ese nombre cuando ejecutan esa función. ¿Ya? Ahora, esa frase que significa que no puede confesar que Jesucristo ha venido en carne, quizás ustedes han escuchado que es una forma de probar los espíritus. Claro que sí, ¿cierto? Las Escrituras nos dan autoridad para probar un espíritu, para decirle confiesa que Jesucristo ha venido en carne, y si no lo puede hacer es porque no es un espíritu de Dios. Sin embargo, eso tiene una trascendencia doctrinal más profunda, porque el hecho de que Jesucristo vino en carne engloba todo lo que es cristología. ¿Por qué? Porque está hablando de su divinidad, porque si no es Dios, entonces no vino en carne. Entonces, eso involucra su divinidad, su encarnación, su humillación, su santidad, porque cuando dice vino, está hablando del propósito de Dios, que es el enviado de Dios, el único enviado de Dios, el Mesías. Entonces, esa sola frase y eso involucra toda cristología. Por eso que es tan importante el estudio del Señor Jesucristo. Amén. Es por eso que tenemos que perseverar en esa doctrina. No es solamente que usted sepa cuál es el propósito de su venida, que vino, que murió, que al tercer día resucitó, ¿cierto? Que resucitó, cuando resucitó hizo esto y no aquello, sino que está en qué lado está ahora, etcétera, etcétera. Sino que cuando hablamos de vino en carne, está hablando de recibir el propósito de Cristo, la manera de vivir que nos demanda como hijos, como ciudadanos del reino. ¿Ve que la doctrina de Cristo no es solo conocimiento? Entonces, cuando nosotros, ¿cierto?, vivimos en esa condición, somos susceptibles a las falsas revelaciones. Jesucristo nos demanda vivir en humildad, reconciliarnos. Por eso yo le decía, tenemos que ser activos en nuestro proceso de formación por el Espíritu Santo. ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿Qué cosas hay en mi carácter que a Dios le desagradan? Tengo que ser activo, no puedo ser pasivo, esperar que las cosas pasen mágicamente. Es que Dios me mete en el desierto y yo no sé cómo salgo, pero Dios me metió y me salió. No es así. Yo en la tribulación tengo conciencia de ¿qué pasa? ¿Qué tengo que cambiar? Tengo que ser activo. Y eso me va a entrenar para trabajar en equipo con Jesús. ¿Cómo va a ministrar el reino, amado hermano y hermana, si no sabe trabajar en equipo con el Espíritu Santo? Y eso no se aprende cuando usted ministra a alguien, cuando ora por aquí, cuando tiene visión y voy a trabajar con el equipo porque Dios me muestra. Eso se aprende cuando usted aprende lo que el Espíritu Santo está haciendo en usted y usted pone de su parte. Usted es diligente. Miren, hermanos, cuando uno es jefe en un lugar, ¿cierto? Uno encuentra muchas diferencias entre personas. Hay personas que hacen muy bien su trabajo, pero no mueven ni un dedo si uno no se los dice.
no hacen nada que no tengan que hacer. Hay otras personas que tienen iniciativa propia. Hacen todo lo que uno le dice, pero siempre van un paso adelante. Esas son las personas que tienen ideas, que dicen, miren, ¿sabes qué? Estamos haciendo esto y creo que de esta manera quizás podría ser más rápido. O miren, ¿saben qué? Me percaté de este error que quizás nadie se percató. Porque tienen otro tipo de pensamiento, están en esa función. Y miren, si esas cosas son apreciadas en lo natural, y las personas en lo natural así son personas que llegan a puestos más altos, ¿usted cree que en el reino de Dios, usted cree que no es así? ¿Cuál es el problema? Que como creemos que todo es gracia, ¿cierto? Y tenemos un resentimiento social, creemos de que si Dios hiciera eso, sería injusto. Hermanos, tenemos que ser dignos del reino. Entonces, nosotros tenemos que ser activos en el proceso que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Y eso no se va a terminar nunca. El momento que usted se despreocupe de ello, está en peligro. Entonces, ¿cuándo pasa? Cuando desechamos la doctrina del Señor Jesucristo. No nos adentramos en qué tengo que perdonar, qué tengo que cambiar, que cómo tengo que ser con mi esposo, cómo tengo que ser con mi esposa, cómo tengo que ser con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos, con la iglesia, cuál es la diligencia que tengo que tener con mis finanzas, con mi participación en las cosas de la iglesia, con mi participación en las cosas de la familia, etcétera, etcétera. Tengo que preocuparme. ¿Es grato lo que estoy haciendo delante de Dios? No es simplemente que usted sienta que Dios se siente grato. Descúbralo, escudriñelo, porque engañoso su corazón. Acuérdese que viene saliendo de una contaminación del pecado. Usted no sabe, tiene que aprender. Amén. Entonces, muchas veces somos engañados por el espíritu del anticristo cuando buscamos lo portentoso de la señal. Cuando desechamos la doctrina de Cristo por lo sorprendente de las señales. Hechos 8, 9, 11 nos muestra, un ejemplo, Simón el mago, cómo engañó a todos, mostrándoles señales. Con sus artes mágicas engañaba a la gente diciéndole que este era el gran poder de Dios, haciéndose pasar por algún grande. Y ahí hay dos engaños. El de la gente que buscaba las señales y el de Simón que quería ser un grande. Y ese es el peor engaño de todos. Cuando usted quiere ser algún grande porque no ha resuelto la causa que usted no ha resuelto, sus heridas, sus vacíos de la infancia, con su paternidad, con su cónyuge, ¿cierto? Que nunca le dieron amor, que nunca le dijeron usted puede, etcétera, etcétera, que son cosas que nos pueden pasar, pero usted no las resuelve en Cristo porque no ha sido diligente en ello, va a querer llenar ese vacío con eso, y cuando usted no ha tratado la causa, no ha sido diligente, Dios le ha dado luces. Hemos hecho un estudio de como 17 partes de la sanidad del alma, ¿cierto? Y usted no ha sido diligente, por ejemplo, en verlos todos, preguntar, escudriñar más en la Escritura, orar por eso. ¿Será que lo que dice el hermano están así? ¿Tendré yo esta causa quizás? Entonces, cuando usted ha pasado el tiempo, acuérdense que hay un tiempo, y no ha sido diligente, el diablo le va a ofrecer el fruto. Yo puedo hacerte algún grande, pero se va a disfrazar de Dios. Se va a disfrazar de ángel de luz. Y va a empezar a operar con poderes demoníacos quizás en la misma iglesia. Y a mí no me lo contaron, hermanos. Está en la Biblia y yo lo viví. Dios me tuvo que revelar que yo hice el papel de un hechicero, de un brujo, que mi pecado y mi condición y la maldición que había sobre mí era la misma maldición que había sobre el hechicero. No dejarás que viva. Por eso que hubo tanta contaminación espiritual. Yo hice el papel de un hechicero, de un brujo. Es que yo no sabía, no importa, lo hiciste. ¿Por qué? Porque quería hacer algo grande, porque había un vacío con mi papá, ¿cierto? Que nunca me validó, no sé, pueden haber muchas excusas que pueden ser ciertas, pero eso no me libra de mi responsabilidad del pecado.
Entonces, Jesucristo en su misericordia llegó a mi vida. Y Él dijo, yo soy tu Padre, yo voy a llenar esos vacíos. Pero primero me tuvo que liberar. Entonces, aquí hay dos contaminaciones. Los que son fascinados, como dice, ¿cómo se llama? En Gálatas 3:1, ¿cierto? Los que son fascinados y los que son engañados por querer ser algo grande, querer ser importantes. Y no solo en el tema de las profecías, de las revelaciones, de todo lo demás, sino muchas veces también en dar estudios de la palabra. Yo era de los que daba estudio, tenía cuadernos con estudio porque quería sentirme que era el que enseñaba. Y esto no quiere decir, hermanos, cuando uno ministra el reino de Dios, obviamente que eso te hace sentir bien. Eso es obvio. Ser testigo de la gracia de Dios, cómo fluye la unción, cómo puedes bendecir a otros, obviamente que te va a hacer sentir un gozo. El tema está cuando la raíz es la carne. Y eso a la larga te puede apartar y puede terminar en un grado de contaminación, porque tenemos que ser diligentes. Amén. Amén, amados. ¿Tienen alguna duda o algo que quieran resolver hasta acá? Para no alargarme más. Creo que ya llevo 1 hora exacta. ¿No? ¿Alguien de Zoom que tenga alguna duda? Ya. Y hermanos, vamos a orar. Espero que esto le pueda servir para meditar, hermanos, y prepararnos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias por tu misericordia, te ruego que nos prepares para poder ser libres, para poder renunciar, entender que quizás hemos sido víctimas de contaminación, Señor, y no sentirnos culpables, sino sentirnos gozosos de que nos estás dando luz, porque has decretado nuestra libertad en la cruz. Cuando Satanás no pudo retener, cuando la muerte no pudo retener a Jesucristo, sino que Jesucristo resucitó en victoria y en potencia y está sentado a la diestra de Dios y es el Rey y soberano, y bajo Él están todos los principados y potestades. Ahí decretaste nuestra libertad. Gracias, Señor, por darnos luz para que seamos completamente libres. Gracias, Señor. Te bendigo, te doy las gracias, Señor, y te ruego que abras nuestro entendimiento para que podamos luchar por nuestra libertad, esforzarnos por ser libres, no ser cómodos, Señor, sino esforzarnos, Señor. Luchar por nuestra libertad, arrebatar nuestra libertad, Señor, como dice en tu palabra, de que de los valientes y los violentos arrebatan el reino de Dios, que no tiene nada que ver con ira, sino con ser aguerridos, con luchar. Si está ahí la libertad al alcance de mi mano y hay obstáculos financieros, obstáculos de cualquier tipo, esforzarme por mi libertad que tú me has dado, Señor. Gracias, Señor. Abre puertas, Señor, en los trabajos, abre puertas en las finanzas, abre puertas en el tiempo, Señor, de forma milagrosa, Señor, te lo ruego, para que todos podamos ser completamente libres. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amados. Dios los bendiga grandemente. Bueno, amados, ahora los voy a dejar con mi amada hermana, van a poder, o sea, con mi amada esposa, bueno, también es hermana en Cristo. Así que van a dejar ver mi atribulado rostro y van a poder ver su hermoso rostro. Los bendigo, amados, los amo mucho en el Señor. Amén. Alguno de los hermanos acá, saludar, dar testimonio. Queda poquito, ya nos pasamos para variar. Es un sello. Sí, somos de tiro largo. ¿No? ¿Nadie? Ya le voy a pedir a la hermana Gloria si puede orar para terminar nuestro culto. Amén. Fuerte, fuerte. Padre grande, misericordioso, solo agradecerte, Señor. Tu palabra dice que mi pueblo fallece por falta de entendimiento. Y por eso, Señor, derramamos este corazón de esa manera y disponemos nuestro corazón, Señor, para que tu entendimiento, tu revelación, tu conocimiento se haga, Señor, en nuestra vida, Señor, porque nos estás dando esa oportunidad
un día más, una vez más, Señor, de ser realmente efectivos en ti, cabales en ti, para gloria de tu nombre y para salvación y edificación de nuestras vidas. Solamente agradecerte, Señor, por las oportunidades que nos das en la revelación de los misterios de tu palabra, Señor, a nuestras vidas. Darte la gracia de la oportunidad para hacernos libres, para sanarnos, para restaurarnos, para amarnos, Señor, día a día, para crecer, Señor, en ti, para hacer cada día más de ti y menos de nosotros. Gracias, Señor. Tomamos, Señor, esta palabra, Señor, la tomamos, Señor, con todo el corazón, Señor, pero te pedimos a ti, Espíritu Santo, que nos ayude a ser diligentes. Tu palabra dice que nos dan las armas, que tenemos que ser efectivos, tenemos que ser objetivos, tenemos también que desarrollarlas, Señor, y ejecutar estas armas en ti. Y es lo que nosotros anhelamos, Señor. Que lo hagas, Señor, en nuestras vidas. Espíritu Santo, ayúdanos, redarguye cada día en nosotros para ir, como tu palabra dice, de gloria en gloria, para ti y para dar testimonio vivo y eficaz de la obra tuya en nuestras vidas, Señor, para que el mundo vea que es real, porque somos nosotros la carta abierta tuya ante el mundo, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos en este proceso, Señor, y limpia, Señor, y quita todo obstáculo primeramente de nosotros mismos, Señor, para ese día, Señor, con las ansias, con el gozo, con la premura, Señor, de la necesidad, Señor, de ti, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendice nuestras vidas, bendice a cada uno, Señor, los hogares, Señor, y todos los proyectos, todas las decisiones que se han de tomar están en tus manos, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, nos despedimos. Un abrazo a cada uno. Bendiciones. Nos estamos viendo